Shalom, mis amados, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes que están ahí conectados en esta hora, viendo este tiempo de la palabra que vamos a tener. Es un tiempo hermoso poder compartir con ustedes la palabra del Señor, esta palabra que Él ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, quiero pedirte ahí que estás viendo esto, que dejes de hacer cualquier cosa que puedas estar haciendo y prestes la debida atención, que puedas oír y más que oír, escuchar atentamente lo que el Señor va a ministrar a nuestras vidas en esta hora. Dice la palabra en el libro de Ruth que aconteció, el capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice la palabra de Dios. Yo sé que ustedes saben la historia de Ruth, ¿verdad? Una historia muy preciosa, pero quiero que en este momento nosotros nos detengamos a observar con detenimiento muchas cosas aquí que nos van a edificar. Y dice la palabra que en los días que gobernaban los jueces, y dice que hubo hambre en la tierra. Dice que era la tierra que se encontraba en esta crisis de que no había alimentos, había escasez, había hambre. Y dice que un varón de Belén de Judá, de Belén, se dirige hacia los campos de Moab. Y juntamente con él se dirige también su esposa y sus 2 hijos. O sea, toda la familia se trasladó. Y fíjense qué parecido con la realidad que, que vive el hombre en estos días, porque muchas veces por la misma situación, cuando hay situaciones de crisis, las personas de una vez emigran hacia otros lugares buscando tener el sustento, buscando tener aquello que ellos creen que es lo que los sostiene, lo que ellos necesitan, buscando conseguir el pan. O sea, esto es característico del ser humano cuando hay momentos de crisis, moverse, trasladarse. Y juntamente, obviamente, que si tiene familia, pues también lo hace juntamente con su familia. Y aquí vamos a aprender algunas cosas, hermanos, que yo sé que, que el Señor nos va a ministrar a nosotros. Dice la palabra que en los días que gobernaban los jueces. Y en el capítulo anterior a Ruth, que habla el libro de los jueces, el capítulo 21 y su último versículo dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, el pueblo estaba siendo gobernado por los jueces, no había un rey, no había una autoridad, no había una cabeza, y cada uno entonces de ellos hacía lo que quería, el pueblo hacía lo que quería, porque no tenían un rey, porque no tenían quien les gobernara a ellos. Y cuando vemos nosotros, amados, en la palabra del Señor, cuando veamos, identifiquemos los nombres, cuando leamos la palabra, esos nombres que están ahí,
tienen un significado. Y más que un significado, el mismo significado en sí trae una enseñanza para nosotros. Por ejemplo, si vamos a ver la palabra Belén, significa casa de pan, y la palabra Moab, que significa de su padre, la semilla del padre, tierra o terreno deseable. Es lo que encontré cuando buscaba el significado de esta palabra. Y fíjense en algo. La palabra Moab o el nombre de Moab viene del hijo de Lot, concebido por incesto por una de sus hijas. Y yo quiero leer lo que dice Génesis 19 acerca de este nombre y de lo que aconteció con Lot. Dice el capítulo 19, el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. ¿Y cuándo aconteció eso? Nosotros sabemos que cuando el Señor envió sus ángeles a sacar a Lot y a su familia, le dio la oportunidad, dice más atrás, en el versículo 2, date prisa, escápate allá, a ese lugar, a Zoar, porque él había solicitado de ir a ese lugar, porque, oigan, él tenía temor de ir hacia el monte. Entonces dice, no, yo voy a ir a ese lugar pequeño, permíteme ir a ese lugar, a ese lugar pequeño, que por eso el nombre de Zoar. Permíteme ir a ese lugar. Y los ángeles dijeron, sí, te he concedido, date prisa, porque hasta que tú no llegues a ese lugar, nosotros no vamos a poder hacer nada. Y fíjense en algo, él llega como a ese acuerdo, sí, te he concedido que tú vayas a ese lugar, Zoar. Pero cuando llega el momento de ir a ese lugar, perdón, dice que él entonces tuvo miedo de ir a ese lugar. Y lo que hizo fue que se dirigió hacia dónde, hacia la cueva. Y en ese lugar, en esa cueva, con sus dos hijas, a las hijas se les ocurre porque pensaban que ya no había más seres en la tierra para que siguiera teniendo descendencia su padre. Entonces se le ocurre a ella embriagarlos y todos sabemos lo que sucedió. Y Moab entonces es producto o resultado de esta situación que vivió Lot. Entonces, esta familia de Elimelech, vemos como ellos salen tras una crisis de una casa de pan, que significa Belén, a Moab, a una tierra supuestamente deseable. Pero en el trasfondo de ese lugar, hermanos, vemos cómo, eh, en qué circunstancias fue concebido eso. O sea que ese lugar para nada era tan bueno como se pensaba. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Dice que el nombre, ya le dije que el nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos era Malón y Kelión. Entonces, Elimelech, cuando vemos el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Y fíjense que no coincidencia, porque la palabra no hay coincidencia, sino que vemos cómo ese significado de ese nombre encierra lo que está pasando en ese momento. O sea, Dios es mi rey, pero ellos se encuentran en una condición donde Dios no está gobernando su vida. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo que ellos entienden, o él como la cabeza dirige su familia como él entiende que es lo mejor para ellos. Se van buscando sustento a ese supuesto lugar deseable, a ese lugar de Moab. Entonces, en el versículo 3 nos dice la palabra
y murió Elimelech. Y qué triste que Elimelech va buscando a esa tierra alimento, tratando de pensar que en ese lugar él iba a encontrar lo que él estaba necesitando, y en ese lugar muere, en ese lugar lejos de Belén. Y, y eso nos da una enseñanza muy tremenda, hermanos. Cuando Dios no gobierna nuestra vida, no hay manera de que nosotros podamos eh, estar vivos. Cuando nosotros no estamos haciendo, cumpliendo la voluntad, el propósito de Dios, cuando Dios no gobierna nuestra vida, no hay vida para nosotros, hermanos. Y eso fue lo que pasó con Elimelech. Se encontraba en ese lugar y murió. Y dice que quedó allí Noemí con sus dos hijos. Y dice luego, ¿qué hicieron estos dos hijos? Recuerden que en la cultura de Israel, eh, todos tenían que casarse con, con su, vamos a decir, con su mismo pueblo. Tenía que emparejarse con una israelita también. No podía casarse con alguien de gentil, tenía que ser con alguien también de su mismo pueblo. Y dice que entonces estos dos hijos, los cuales se llamaban Malón y Kelión, tomaron para sí mujeres moabitas. Y ese nombre de esos dos hijos, ¿verdad? Usted le pondría eh, Malón a su hijo. Y ese significado del nombre de su hijo, significa, de Malón, significa enfermizo. Y el nombre de Kelión significa desfallecimiento. Oigan qué nombre le pusieron a estos muchachos. Y fíjense cómo esto, de una manera u otra, marca el destino de estos hijos. Para el pueblo judío es tan importante que ellos ponen nombre a sus hijos como una señal de propósito, como una señal de destino, de identidad para esos hijos. Y ciertamente que eso es lo que hacen los padres. Los padres, y Dios le ha dado eso, de que ellos afirmen esa identidad, y más nosotros como hijos de Dios, eh, nos enseña eso el Padre, que nosotros podamos afirmar la identidad de los hijos. Pero fíjense cómo estos hijos en aquella tierra ya se habían olvidado de que eran mujeres de su misma parentela que tenían que buscar, y fueron y buscaron mujeres en esa tierra. Entonces vemos ahí, dice el versículo 4, que ellos tomaron mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa. Ahí vemos nombres otra vez. Y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Y qué significa el nombre de Orfa? Orfa significa orgulloso, significa testarudez, significa duro de servir. Y el nombre de Ruth significa compañera fiel. Compañera fiel. Guarde eso ahí. Entonces dice que ellos tomaron estas mujeres como sus esposas, y dice que habitaron allí unos 10 años. O sea, estos muchachos tuvieron el tiempo de ellos pensar, pero ven acá, pero vamos a volver a Belén, vamos a regresar a nuestra tierra. No es bueno que nosotros estemos en una tierra alejados de nuestro lugar, alejados de nuestra esencia, alejados de nuestro pueblo, ¿verdad? Y el número 10 en la palabra
cuando estaba buscando el, el significado de esos números, porque incluso los números en la palabra tienen un significado. Eh, el número 10 habla en la Biblia de plenitud y habla también de prueba. Fíjense que en esos 10 años que esos muchachos duraron en esa tierra, eh, ellos pudieron haber recapacitado y regresar a su tierra. Quizás hubiese sido diferente su fin. Entonces, estaban siendo ellos probados allí. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 5, y murieron también estos dos. Entonces, vemos que ahí se queda Noemí con sus dos nueras. Murieron también, porque ellos siguieron eh, la misma, eh, la misma, lo mismo que hizo su padre. Ellos siguieron la misma enseñanza de su papá, no recapacitaron, no dijeron, pero no es bueno que nosotros estemos aquí, vamos a volver. No, ellos siguieron lo mismo, esa enseñanza, esa práctica que le dio su padre y se quedaron en ese lugar. Y dice que se quedaron 10 años. Y después de esos 10 años dice que murieron. En esos 10 años, que el 10 también es un número donde habla de redención también. Y como le dije, habla de prueba. Vemos las 10 vírgenes, vemos los 10 días también que Daniel pidió que se le diera legumbre, y vemos que en esos 10 días él era totalmente diferente al resto, se podía destacar él. Entonces, vemos que pasa ese tiempo en el que ellos pudieron volver y no lo hicieron, en el que ellos pudieron recapacitar y no lo hicieron. Entonces, la pregunta aquí, pues no sé si usted sabía, que de este linaje, del linaje de Elimelech, viene la descendencia de Cristo, viene la descendencia de Jesús, de nuestro Rey, del Mesías, del mismo linaje de David, pero ya entonces no hay varón ahí que pueda cumplir, que pueda, de donde pueda venir eso. Pero yo le tengo una palabra, y es que Dios se provee, que su propósito se cumpla, hermanos. Sin importar, escuche bien, estos Elimelech y sus dos hijos, de ellos, de su descendencia, venía el Mesías Jesús, y murieron o cumplieron el propósito de Dios porque se salieron de su gobierno, porque se salieron de su voluntad, porque se salieron del lugar donde estaba establecido que estuvieran, buscando una mejoría pasajera, buscando una mejoría terrenal, porque pusieron sus ojos en las circunstancias, pusieron sus ojos en lo que ellos estaban atravesando, y no pusieron sus ojos ni confiaron en el Señor, no confiaron en Él como proveedor, no confiaron en Él como sustentador, no confiaron en Él como el que podía sustentarlo en medio de las necesidades que hubiera. Porque Dios es un Padre bueno, un Padre que sustenta, un Padre que nos sustenta en todo tiempo. Y esto nos enseña, hermano, que las circunstancias no pueden gobernar nuestra vida. Las crisis no son para acabar con nosotros, por lo menos con los hijos de Dios. Las crisis en nuestra vida vienen para reafirmar nuestro carácter, porque en la crisis sale lo que hay verdaderamente en nosotros. Y cuando esas cosas salen, es un momento muy clave en nuestra vida, porque no podemos tomar decisiones a la ligera, hermanos. Cualquier decisión que nosotros tomamos en tiempos de crisis, en tiempos de hambre, en tiempos de prueba, cualquier decisión que tomemos puede perjudicar nuestro destino. No el propósito,
nuestro destino, porque ciertamente el Señor tiene planes y tiene planes de bien con cada uno de nosotros, pero está en nosotros, en que nosotros permanezcamos en Él. Está en nosotros que nosotros permanezcamos haciendo su voluntad. Y esa debe ser nuestra oración, Señor, que sin importar la circunstancia yo pueda permanecer en ti, que sin importar la circunstancia yo pueda permanecer comiendo tu palabra, que sin importar la circunstancia tu gozo, tu gobierno esté establecido en mi vida. Amén. Y dice entonces que aquellos dos muchachos también murieron en aquel lugar. Entonces se levantó Noemí con sus nueras de regreso de los campos de Moab, porque oyó en el campo que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Wow, tremendo. ¿Qué tal si Elimelech junto con su familia se hubiesen quedado en Belén? Hubiesen visto que esta temporada donde el Señor estaba proveyendo pan nuevamente eh, en Belén. Y dice que entonces Noemí salió para, para Belén con sus nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras, lo que nosotros sabemos, le dijo, pero mis hijas ya, yo no tengo ya más hijos. Yo no tengo ya cómo sustentarlas a ustedes. Le dijo, sigan su camino. Yo no tengo hijos y si yo me volviera a casar y tendrían que esperar mucho que esos hijos crecieran. Le dijo. Entonces, eh, le habló esto Noemí a ellas. Y ellas dijeron, ciertamente, escúchame bien, las dos le dijeron, en el versículo 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Determinadas las dos en ir, determinadas las dos en volver, en ir con Noemí a su pueblo. Y Noemí respondió, y vuelve Noemí y le dice, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo hijos en el vientre, vuélvanse, váyanse, le dice Noemí. Entonces le dice, ustedes no van a esperar que yo vuelva y que yo váyanse. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Escuche bien. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y dice la palabra, y Orfa, que le dije ahorita que significaba Orfa, orgullosa, testarudez, significa orgullo, testarudez y duro de cerviz. Dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth, compañera fiel. Ruth se quedó con Noemí. Orfa, como era de esperarse, se volvió. Hermanos, cuánta dureza tiene que haber en un corazón cuando no quiere volver a la casa de pan. Cuánta dureza tiene que haber en un corazón o testarudez para volver atrás. Cuánta testarudez tiene que haber para en el camino volverse y no continuar. En este tiempo, muchas personas están desertando de la fe. Muchas personas están desertando del cuerpo de Cristo. Pero que no podemos, estamos en tiempo de pandemia, no podemos ir. Hermanos, se nos ha dado, se nos ha concedido
por la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros volvamos otra vez a estar reunidos en, en los locales, a lo que nosotros llamamos templo. Pero, ¿qué tan dispuesto estoy yo? ¿Tengo acaso miedo? ¿Qué me está impidiendo a mí, si soy una de esas personas, el yo congregarme? Ah, pero que yo puedo verlo por aquí. Sí, eso está excelente, eso está muy bien. Pero como dice la palabra de Dios, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Había un tiempo en el que solamente, como ahora, como estos días, los jueves, ¿verdad? Solamente lo podemos hacer por esta vía. Pero eh, hay un tiempo también, como ahora, que se nos ha permitido, no a todos, pero se nos ha permitido poder juntarnos, congregarnos con nuestros hermanos. Y hablaba nuestro pastor, hablaba de ese amor, porque nosotros tenemos que, nos congregamos no solamente para ir a escuchar la palabra de Dios, a gozarnos con los hermanos en presencia del Señor, sino que también necesitamos estimularnos al amor los unos a los otros. Aunque ciertamente el amor ahora, ¿cómo lo manifestamos? Lo manifestamos con el tapaboca que usamos, porque no podemos tener un contacto físico. Pero qué hermoso cuando tú puedes ver eh, a esos hermanos. Qué hermoso cuando tú puedes ver tus hermanos, que tú lo puedes ver bien, que por la gracia, por la misericordia de Dios están sanos, que por la gracia y la misericordia del Señor y por su propósito todavía están con nosotros. Y no necesitamos estimularnos al amor unos con otros. Necesitamos eh, congregarnos. Necesitamos permanecer en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque allí donde tú estás, que quizás tiene tiempo que tú no veas a tus hermanos, tu corazón, tu amor se puede estar enfriando, hermano. Entonces dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces este es un tiempo de estimularnos al amor, que nuestras miradas, que cuando veamos a nuestros hermanos, le podamos sonreír con los ojos, le podamos abrazar con una mirada y decirle, hermano, te amo, estoy contigo, qué bueno verte. Necesitamos eso, hermanos. Y miren que Orfa es un tipo de la dureza en el corazón que se da o se puede dar en nosotros cuando nosotros nos, nos volvemos atrás de algo que nosotros hemos determinado. Pero dice la palabra que Ruth, compañera fiel, ella siguió con Noemí. Dice que ella se determinó. Ella dijo, mira, no me digas que te deje. No, no me lo pidas. No me pidas que yo te deje porque donde quiera, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y quién era Ruth? Ruth era una gentil, una moabita. Una moabita que por causa de ella eh, ponerse en una actitud de sumisión, ella entró en lo que es el propósito de Dios. Y en la genealogía de nuestro Señor aparece esta mujer. Aparece esta mujer que cambió su destino por mantenerse en el propósito de Dios. Cambió su destino por mantenerse, por permanecer, por ser fiel. Hermanos, y la adoración nuestra en este tiempo es que nosotros seamos obedientes y permanezcamos fiel
a lo que el Señor nos ha hablado, a lo que el Señor nos está hablando, a lo que Él nos está enseñando, a lo que Él nos está diciendo, que nosotros podamos permanecer, hermanos, que nosotros podamos cumplir con ese propósito eterno que Dios ha establecido para ti, para mí. Pero si tú, amado hermano, te detienes, que puede pasar, puede pasar que nosotros nos detengamos, que nosotros no venga distracción, que estemos distraídos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero nosotros dice la palabra que tenemos libre acceso para ir al trono de la gracia y alcanzar ese oportuno socorro para ese tiempo donde nosotros tenemos esa necesidad, porque eso va a llegar a nuestra vida, llega ese momento a nuestra vida, llega ese momento y ese momento de prueba, pero ahí es donde más tú debes mantenerte fiel al Señor. Mira, estamos locos que este año termine. Pensamos que cuando llegue ya el próximo año, ya esto se va a acabar. Hermanos, pero el año que viene, óigame bien, es un año incierto. Porque yo pienso que esto es apenas, lo que pasó este año es apenas el comienzo de lo que viene. Y yo no quiero ser fatalista, no con esa mentalidad, porque le voy a decir algo, lo que dice la palabra del Señor, que para nosotros los hijos de Dios, para aquellos que tienen su confianza puesta en el Señor, esos serán llamados árboles, serán plantados como árbol junto a las aguas. Sus hojas no se secarán. Escúcheme bien, cuando llegue la sequía, sus hojas no se secarán. Esto está en Jeremías 17, 7 y 8. Aquellos que confían en el Señor, aquellos que tienen su confianza puesta en el Señor, aquellos que no andan buscando lo suyo propio, sino lo del Señor, aquellos que andan sometidos bajo el gobierno del Rey, de nuestro Jesucristo. Aquellos, aquellos serán como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Y qué te quiere hablar el Señor a ti en esta hora? Que si tú, por las circunstancias, por la crisis, por lo que estemos viviendo, tú te has detenido o te has distraído. Incluso si te has fallado, has caído, el Señor te dice que te acerques confiadamente a su trono. Que te acerques confiadamente a su trono. Recuerda que hay un kairos de Dios para nosotros en el que Él nos dice que nos da la oportunidad, ese tiempo de prueba para que nosotros nos alineemos con Él, para que nosotros nos mantengamos en su camino, para que nosotros volvamos a ese carril del cual en algún momento, si te has podido desviar, que quiere que vuelvas a Él, que vuelvas a ese carril. Y si eres de lo que te has detenido, te has desanimado, las crisis no te pueden gobernar a ti. Deja que Dios sea que gobierne tu vida. Deja que Dios establezca su gobierno en tu vida y vas a ver cómo ese gobierno de Dios va a traer gozo, paz a tu vida y traerá pan a tu vida también. Porque si Dios no escatimó el darnos a su propio Hijo, el darlo a nosotros, como el Padre no nos sostendrá con pan, como Él no nos dará el pan, no nos dará lo que necesitamos, lo que necesita nuestra familia. Hermano, este no es un tiempo de estar, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Es un tiempo de estar escondido
bajo sus alas, de estar en Él, de permanecer en Él, de habitar en Belén. Es un tiempo de habitar en casa de pan. No desaproveches la oportunidad que tienes de poder ir a recibir la palabra físicamente. No desaproveches la oportunidad que el Señor nos está dando en este tiempo, porque no sabemos, hermanos, no sabemos hasta qué tiempo. Dice que la palabra que nosotros debemos andar sabiamente. Dice la palabra que aprovechemos el tiempo. Este no es un tiempo de nosotros jugar. Este es un tiempo decisivo. Y el Señor nos da la oportunidad en esta noche. Nos da la oportunidad de nosotros poder, mediante su palabra, entender que necesitamos que Él verdaderamente gobierne nuestra vida, que necesitamos permanecer en ese gobierno. Pablo decía, no es que ya yo lo haya alcanzado, no es que ya yo lo haya logrado, no, yo prosigo, yo sigo eh, la meta, sigo hacia ese blanco. Esa es mi meta, el yo seguir, porque quiero llegar, como dice Filipenses 3, que proseguimos hacia esa meta. Que nosotros ciertamente, decía Pablo en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y dice el versículo 12, no es que ya yo lo haya alcanzado, ni que ya yo sea perfecto. No es que si somos maduros todavía nos falta, hermanos. Si somos maduros, Pablo está diciendo, no es que yo sea perfecto. Pablo, el que escribió estas cartas, está diciendo, no es que yo sea perfecto. Yo no lo he alcanzado. Yo prosigo, porque en este caminar no es del que va más rápido, no es del que llega primero, es del que permanece en la carrera con el objetivo de llegar al premio, con el objetivo de llegar a la meta, con ese objetivo claro como los corredores, con ese objetivo y nuestro galardón es Cristo. Y mire qué galardón tan precioso, porque aunque debemos correr como lo que quiere ganar el primer lugar, ese galardón está para todos nosotros, aleluya. Ese galardón es para todos, aleluya. Ese premio es para todos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, ya tú te consideras que ya tú estás maduro, tú estás tan maduro que ya tú no tienes ni que estudiar la palabra, porque ya tú te sabes todo eso, tú te lo sabes todo. Pero dice Pablo, nosotros, a ti también, si tú te consideras que eres maduro, ¿verdad? Nos dice que esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentir, esto también os los revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y nos dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo
tengamos este mismo sentir y sigamos siendo imitadores de mí. Sigan siendo imitadores de mí. Pero ¿por qué Pablo decía eso? Porque él era muy buena gente, porque no, porque era un erudito, porque era un estudioso de la palabra, no, porque él era un imitador de Cristo. Porque la meta es esa. La meta es que nosotros lleguemos, alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero no es que ya lo hayamos alcanzado. Necesitamos proseguir la meta. Necesitamos proseguir. Si en esta carrera te has caído, es necesario que te levantes en esta hora. Si en esta carrera te has detenido, es necesario que cobres ánimo en el Señor para que prosigas la meta, para que prosigas y llegues a ese supremo llamamiento, a ese galardón, a ese tesoro que es Cristo y que Él siga siendo formado en nosotros. Esa es la carrera, hermanos. Que Cristo siga siendo formado en nosotros. Porque ese galardón, como le decía, es para todos. Cristo es para todos. Ese premio es para todos. Que la gracia y la paz del Señor siga ministrando sus vidas. Que ustedes puedan escudriñar, que ustedes puedan seguir comiendo esta palabra, que ustedes puedan seguir, eh, que esto les traiga un deseo, que esto les traiga, que esto provoque en su espíritu, es mi oración, que esto provoque hambre en ustedes, que esto provoque hambre, sed de la palabra de Dios, que puedas volver eh, a ese escudriñar, a ese comer la palabra de Dios. Así que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.